Buen día, muchas gracias a todos por su asistencia a esta segunda clase del curso El Saber Histórico, que hemos iniciado el sábado pasado como primera actividad de la Fundación Santa Ana en este primer cuatrimestre del año 2019. Nuestra primera clase estuvo dedicada a la problemática y la esencia del saber histórico. Y hoy nos toca abordar el primer punto que presentamos la clase pasada al dar la definición que de alguna manera expresa la esencia del saber histórico como disciplina, que es el tema del objeto de la disciplina histórica. Ya en la clase pasada propusimos una fórmula que es la que vamos a desarrollar hoy en su contenido. Dijimos que la historia como disciplina se ocupa de los hechos, de las empresas, de las gestas, del pasado humano, relevantes para el hombre como hombre, en orden al fin último de su existencia. Y ahí tenemos los tres elementos que vamos a desglosar en esta clase, que serían el objeto material, el objeto formal quod y el objeto formal quo. Como ya estoy hablando en escolástico, hago una pequeña aclaración de lo que significa. Les recuerdo a ustedes lo que significan estas expresiones, ¿no? El objeto material no es otra cosa que la realidad de la que vamos a tratar, captada bajo alguna noción o concepto común o vulgar. El objeto formal, en cambio, es aquel aspecto del ser de esa realidad en que se va a fijar la mirada de la inteligencia. Y el objeto formal quo es lo que podríamos llamar el punto de vista o la mirada desde la cual ese aspecto del ser va a ser contemplado. Esto para decirlo sencillamente. Y aquí tenemos entonces los tres elementos. Primero, el objeto material, que son esos hechos, acontecimientos, gestas, empresas del pasado humano. Pero, ¿qué aspecto es estudiado de esto? ¿Cuál sería el objeto formal? Es esa relevancia para el hombre como hombre que estamos diciendo en la fórmula. Esos hechos son investigados en cuanto son relevantes para el hombre como hombre. Esta expresión es la que expresa el objeto formal quod y la tenemos que explicar también. Y por último, ¿cuál sería el objeto formal quo? La relación de esos hechos relevantes para el hombre con el fin último de la existencia humana. Ese sería el objeto formal quo. Entonces vamos a desglosar la clase en estos tres puntos. De ustedes el esquema lo tienen dividido básicamente en dos, porque por un lado tenemos el objeto material y por otro tenemos el objeto formal. Hago una aclaración antes de proseguir. Cuando se define el objeto de una disciplina, si solamente se presenta una determinada cosa y no se analiza el aspecto material y el aspecto formal, la concepción del objeto es por lo menos vaga, imprecisa, inexacta. Y se está nada más que haciendo una aproximación a lo que sería el objeto. No basta decir, esta disciplina trata de esta cosa. Porque de una misma cosa se puede tratar muy diversos aspectos. Ninguna cosa para la mirada de la inteligencia humana encierra un único aspecto o determinación formal. Es decir, nuestra inteligencia capta la realidad por nociones que son parciales. ¿Se entiende? Entonces, en una misma realidad existen muchas determinaciones que pueden ser consideradas, que pueden ser estudiadas. Si no precisamos cuál es el objeto formal más allá del material, no hemos dicho casi nada, no nada, porque hemos dicho, bueno, de esta cosa vamos a tratar, pero ¿qué aspecto de esa cosa? Eso es lo que hay que precisar. Y segundo, ¿desde dónde miramos ese aspecto de la cosa? ¿Qué capacidad de nuestra inteligencia entra en juego para captar ese aspecto de la cosa? Porque según con qué enfoque de la inteligencia la abordemos, podremos conocer de ese aspecto de la cosa una parte u otra parte, una dimensión u otra dimensión. Bien, esto como aclaración preliminar para el lenguaje que estoy usando en la clase. Vamos al objeto material.
se trata siempre de los acontecimientos del pasado humano, ¿sí? Esto en principio parece muy claro, ¿no? Primero son acontecimientos, algo que ha acontecido, que ha acaecido, que ha sucedido. Pero adviértase que si no le ponemos al mismo tiempo del pasado humano, no tendríamos el objeto de la historia, ¿no? Porque acaecen muchas cosas que no tienen nada que ver con el objeto de la historia, ¿sí? Se producen acontecimientos naturales que pueden no incidir en absoluto en una comunidad humana, y esos no entran en el objeto de la historia, precisamente porque no son acontecimientos del pasado humano. ¿Está claro lo que digo? Pueden ser estudiados por la geología, si ustedes quieren, por la mineralogía, por la zoología, por la botánica, pero no son acontecimientos históricos. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Salvo que tengan algo que ver con el obrar del hombre, con el vivir humano, hayan incidido en él y el hombre haya actuado en relación con esos hechos de alguna manera. Pero lo histórico propiamente no es el acontecimiento natural, sino esas cosas que los hombres han hecho en relación con el acontecimiento natural. Ahí entraría el tema de la historia, ¿sí? En ese sentido, el saber histórico es un saber ligado a la existencia del hombre y al obrar del hombre. Yo la clase pasada hice una precisión, dije, podemos hablar de los hechos, facta, y en esa expresión lo que se encierra nada más es la idea de que son realidades ya pasadas y ya terminadas de alguna manera, es decir, ya están hechas, ya están realizadas. Eso es lo que las hace potencialmente objeto del saber histórico. La historia no trata de cosas que están sucediendo, sino de cosas que han acaecido. ¿Se advierte lo que digo? De alguna manera estar ya acontecidas, esa pertenencia al pasado, a lo ya hecho, es un aspecto fundamental del objeto. Porque es eso lo que nos permite conocerlo como algo ya dado, ¿se entiende? Y no como algo que está infieri, o sea, en trámite de realización, diríamos, que está todavía realizándose. Y esto no porque haya un corte en la realidad, atención, pero sí porque el historiador ha de ocuparse, el saber histórico ha de ocuparse de cosas que de alguna manera ya han pasado, ya están acontecidas. Pero además dije otra cosa la clase pasada: llamar los acontecimientos, hechos, sin más, puede inducir a error bajo un cierto respecto, que es el siguiente: son hechos o acontecimientos con intervención del obrar humano, del actuar del hombre, y por lo tanto implican algo que va más allá de lo que acaece o acontece, implica el obrar humano, que es un obrar racional y por lo tanto voluntario y libre. ¿Está claro esto que digo? Ese obrar humano está contenido en el hecho y es raíz del hecho o correlato del hecho, si no, no habría historicidad. La historia tiene que ver con lo que los hombres obramos en el tiempo. Por eso, en lugar de hecho o acontecimiento, el otro nombre que podemos usar para completar y precisar esto del hecho y acontecimiento es el de empresas o gestas, ¿sí? Empresas en el sentido de las cosas que el hombre obra, ¿no? Nada más, no en el sentido que lo usamos hoy día habitualmente. Y gestas, que señala también las cosas obradas en latín, ¿no? Las cosas realizadas por el hombre, las cosas efectuadas por el obrar humano, ¿no? Res geste, las cosas que el hombre ha realizado, las cosas que el hombre ha obrado, sentido que todavía podemos oír en nuestra palabra castellana gestas, ¿no? Solo que lo atribuimos solamente a empresas especialmente extraordinarias. Cuando hablamos de una gesta, hablamos de en castellano, hablamos de una empresa
especialmente sobresaliente, ¿no? Pero eso no está mal tampoco, porque tiene que ver con lo otro, que es la relevancia, ¿no es cierto?, que es fundamental en el objeto de la historia, pero eso ya pertenece al objeto formal y todavía no voy a entrar. Estamos hablando entonces de acontecimientos que son al mismo tiempo obras u obrares del hombre. Estos acontecimientos, si son del pasado, pueden caer bajo nuestro conocimiento. Y aquí viene el primer problema para el objeto material. ¿Pueden caer bajo nuestro conocimiento realidades o hechos ya pasados? Y la respuesta es obviamente sí. Estamos permanentemente referidos a acontecimientos del pasado, ¿no? Primero, a todos los acontecimientos del pasado que han caído bajo nuestra experiencia. Porque de esos que tenemos. Y memoria, ¿verdad? Memoria. Recuerden que es una de las cosas que dice Cicerón acerca de la historia, ¿no? La conecta con la memoria. Bien. De lo que nosotros hemos vivido y hemos experimentado, tenemos memoria. Pero ¿conocemos de nuestro pasado solamente las cosas que hemos vivido y experimentado? Y ciertamente que no. Conocemos cosas, por ejemplo, de nuestros primeros tiempos de vida, de los que no tenemos memoria consciente, por lo menos, pero los conocemos porque alguien nos los ha contado, nos los ha relatado, nos los ha narrado, nos los ha dado a conocer, ¿no? ¿Está claro esto o no? Y esos acontecimientos que alguien nos ha dado a conocer, ¿los conocemos? Y sí, claro. De otra manera, no ya por experiencia, sino por otro tipo de conocimiento que es el que tenemos que conectar esencialmente con el saber histórico, que es el saber por fe humana. Porque para que nosotros accedamos a realidades del pasado que no hemos experimentado, dependemos ¿de qué? Y de la experiencia de otros, o del conocimiento de otros. ¿Es claro eso o no? Esa dependencia sería un mal si la naturaleza humana no tuviera manera de superarla. Pero es una dependencia natural y además sumamente conveniente a la naturaleza humana. ¿Por qué digo estas dos cosas? Es natural porque a la naturaleza del hombre le pertenece el conocer más cosas que las que caen bajo su experiencia. ¿Está claro lo que dije o no? Ya sea que aplique a esas cosas su facultad de razonar, a las que caen bajo su experiencia, e indague más allá de lo que es experimentable, como se hace induciendo generalidades a partir de las cosas que experimentamos, ¿no? Y a partir de esas generalidades inducidas uno puede profundizar y buscar la ciencia acerca de esas generalidades, es decir, cuál es la causa, cuál es el principio por el cual eso es así y no puede ser de otra manera, por la cual esa realidad de alcance universal tiene fundamento, tiene causa, ¿no? Vamos más allá de lo de la experiencia ahí. La ciencia claramente va siempre más allá de la experiencia, porque al tratar de lo que es universal y necesario, conocido por principios y causas, se remonta a realidades que son puramente inteligibles y son de orden universal y por lo tanto no pueden ser captados por la experiencia. Son aspectos de la realidad que exceden a la experiencia, pero a los que la inteligencia humana puede llegar a partir de la experiencia. Ahora, lo mismo pasa con los hechos singulares y concretos del pasado. Ahí se ha dicho una cosa que voy a destacar a partir de ahora. Los hechos que caen bajo el saber histórico son hechos singulares y concretos porque son acciones de los hombres en el pasado. ¿Está claro lo que digo? Y las acciones de los hombres no existen en universal, existen como la acción de cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros ha venido a este lugar hoy, ¿no? Estamos todos aquí. Pero esa es la acción de venir aquí, es la acción de cada uno. Detrás de la acción de cada uno hay una elección de cada uno, ¿o no? Hay una decisión de cada uno, que es distinta para cada uno. ¿Se ve lo que digo? Si en el conocimiento histórico olvidamos esto, estamos perdiendo de vista el objeto material, sin más, ¿eh? Cuando estudiamos hechos del pasado humano, tenemos hechos que son singulares y
concretos y que además son contingentes. Adviertas esto, ¿no? No son generalidades o universalidades, son hechos singulares y concretos. Fulano hizo tal cosa y perengano tal otra. ¿Está claro? Bien. Son hechos singulares, pero además son hechos contingentes, porque este hizo esto, pero podría haber hecho otra cosa. ¿Está claro? Los que estamos acá podríamos no estar. Podríamos haber elegido no estar. O podría habernos acontecido algo que hubiese impedido que estuviésemos. ¿Está claro? ¿Se advierte lo que digo? Entonces, detrás de los acontecimientos hay singularidad y contingencia. Pero esos acontecimientos singulares y concretos de la realidad pasada podemos conocerlos más allá de nuestra experiencia, gracias a qué. Ahora no ya realizando inducciones generalizadoras y a partir de ahí después en otra fase buscando causas y principios que expliquen esas generalidades. Porque no se trata de conocer generalidades, ¿se ve? Sino que se trata de conocer lo que pasó. Y lo que pasó es un conjunto de hechos singulares, concretos e irrepetibles, atiéndase, como hechos irrepetibles. Eso que queremos conocer lo podemos alcanzar solamente si alguien nos informa de eso, alguien que los haya experimentado en primera instancia. ¿Se ve o no? Como que yo tengo un amigo que ayer fue hasta Chascomús, ¿no? Viene hoy y me cuenta lo que hizo. ¿Cómo sé yo lo que hizo en Chascomús si yo no estuve con él? Y únicamente si me lo cuenta y yo le creo lo que me cuenta. ¿Está claro esto o no? Constantemente vivimos de este tipo de conocimiento. ¿Es necesario para la vida humana eso? Absolutamente necesario. ¿Es conveniente a la naturaleza humana? Perfectamente, porque si no, solamente sabríamos de las cosas que nosotros mismos hemos visto. Tendríamos un conocimiento totalmente limitado, pero además de alguna manera egocéntrico. ¿Se entiende? Solamente sabríamos aquello que nosotros experimentamos y lo demás no sé qué pasó. Pero no. Fíjense que este tipo de conocimiento que llamamos conocimiento por fe humana o por conocimiento por testimonio, ¿no? Que dependemos del testimonio de otros, se aplica en diversos aspectos esenciales de la vida humana. Primero, el conocimiento del propio pasado, personal, familiar, ¿no? Segundo, que ya es un inicio de conocimiento histórico, ¿no? Segundo, se aplica constantemente en cualquier tipo de proceso judicial. Porque un juez, ¿cómo conoce los hechos de la causa? A partir de testimonios y a partir de indicios, ¿o no? Que complementan los testimonios, no tiene otra manera. Esto amplía enormemente nuestro conocimiento de la realidad, ¿se ve? No puede decir inmediatamente, sí, pero el que me cuenta me puede contar algo inexacto. Sí, por supuesto. Escúcheme, la falibilidad es propia de todo tipo de conocimiento. Cuando generalizamos y buscamos los principios y causas en la ciencia, también podemos errar. Porque errar es humano, como decía el antiguo, ¿no? El clásico. Así que el error no invalida el género de conocimiento, porque el error cabe en cualquier género de conocimiento. Pero precisamente porque nosotros podemos discernir entre la verdad y el error, tenemos medios para precavernos en la medida de lo posible del error, ¿no? Criterios, métodos que nos permitan un ejercicio razonable de la razón, para discernir, en este caso, a quién le creemos, qué le creemos y cómo lo creemos. ¿Está claro? Ese acto de fe humana, este es un tema que le hemos dedicado una clase en un curso de hace unos cuantos años que se llamaba El saber y los saberes, ¿no? Una de las clases se dedicó al saber por fe humana. Este tipo de saber es un saber fundamental para la existencia humana, insisto. Y tiene que ver con esta extraordinaria posibilidad que tenemos de los hombres de que se amplíe el ámbito de nuestro conocimiento de realidades concretas a partir de la experiencia de otros. ¿Sí? Y en esas cosas siempre alguna fe prestamos. Ustedes me dicen, yo suelo preguntar cuando expongo esto en las clases, ¿ustedes han ido a la China? Y
La mayoría me dice que no, como yo tampoco. ¿Pero usted cree que existe la China o no? ¿Está seguro de que existe la China? Y sí, y razonablemente está seguro usted de que existe la China. Aunque no haya ido nunca, aunque no tenga experiencia de la China. ¿Se entiende? Ah, bueno, sí, pero vi muchas películas de la China. ¿Y usted está seguro que fueron filmadas en la China? ¿Quién se lo dijo? ¿Le cree al que le dijo que eso está filmado en la China o no? Y pero había muchos chinos. Usted puede juntar muchos chinos en un estudio de Hollywood también. ¿Qué va a hacer? Es decir, usted puede juntar chinos donde quiera. Y dice, esto es la China. ¿Se entiende lo que digo? Sí, bueno, pero la China tiene ciertas características que uno reconoce. ¿Y cómo las reconoce usted si no fue nunca? Y porque las estudié en la escuela, las estudié en los libros, vi un libro que tenía un montón de fotos de la China. ¿Y usted le cree al que hizo ese libro que esas fotos están tomadas en la China o no? Evidente. Se da cuenta que nosotros hacemos muchos actos de fe humana constantemente, pero razonablemente, no irrazonablemente, no absurdamente. La fe humana es un componente esencial de nuestro conocimiento racional. ¿Está asociado a qué cosa? Primero, a esa capacidad que tiene la inteligencia de ir más allá de lo directamente experimentado. Segundo, a la socialidad humana, ¿o no? El saber por fe humana es un saber profundamente social. ¿Qué quiere decir esto? Que como socios que somos, podemos contribuir unos al perfeccionamiento de los otros, en todo aquello que sea bien común, ¿está claro? A varios, a muchos, a todos. Esa dependencia de los unos de los otros en el saber por fe humana aparece drásticamente, clarísimamente. Se da en todos los géneros de saber, en cada uno a su manera, porque en la ciencia también. Usted imagínese si la ciencia la tuviese que adquirir cada uno por sí solo a partir de cada generación. Estaríamos siempre haciendo palotes en cada ciencia, ¿o no? Porque el cúmulo de ciencia que una generación recibe de la otra, en cuanto lo recibe, es algo a lo que, para poder adquirirlo inicialmente, le presta fe también, ¿o no? ¿Se entiende lo que digo? Cuando el niño va a la escuela y empieza a adquirir elementos de cualquier ciencia, sea la aritmética, la geometría, la gramática, etcétera, etcétera, eso que adquiere, lo adquiere porque conoce los principios y de ahí deduce las conclusiones, o sea, por ciencia. Imposible, absolutamente imposible. Usted no va a pedir a un chico de primer grado al que está enseñando la suma y la resta que deduzca las propiedades de la suma y la resta de los axiomas primero de la aritmética elemental, ¿no? Imposible, absurdo. Eso lo hace un matemático ya consumado que tiene ciencia matemática. Pero el chico no, el chico usted le cree que las propiedades de la suma son estas, que tiene que sumar así. Fenómeno. Así se suma. ¿Está claro? Y el chico dice, si el maestro me lo enseña, es así, ¿verdad? Y es razonable que sea así. Si no, no adquiriría jamás el conocimiento elemental, ni siquiera podría llegar más adelante a cuestionarse, ¿esto será realmente así o no? ¿Está claro? ¿Y por qué es así? Aceptemos que es así, pero ¿por qué es así? Eso se lo puede preguntar más adelante, pero si no adquiere los elementos de la ciencia también por fe humana, no pasaría la ciencia acumulada por generaciones a las siguientes, ¿se entiende? Y otra cosa en la que la fe humana es importantísima es la raíz de todo el ejercicio de la inteligencia humana, que es la palabra. Porque cuando el niño le pregunta a alguien cómo se dice esto, y le dice, se dice así. ¿O qué significa esta palabra? Significa esto otro. ¿Sí? Y eso es que, y le cree, ¿no? ¿Se entiende? Ni siquiera adquiriríamos el lenguaje en parte sin fe humana. Bien. Y sin palabra, la inteligencia no puede ni actualizarse adecuadamente, ¿eh? Así que no tendríamos conocimiento ni saber racional alguno. Todo es un tema importantísimo y es fundamental relacionarlo con la ciencia, es fundamental relacionar este problema del saber por fe humana con la cuestión que planteé en la primera clase de si la historia es una ciencia y hay que considerarla como tal o no, porque precisamente este tipo de saber es otro género de saber que la ciencia, ¿está claro? Y es a este género que pertenece primariamente la historia, y eso no es en detrimento de la dignidad de la historia. Sería detrimento para una mentalidad cientificista que creyese que lo único que vale es la ciencia. ¿Está claro lo que digo o no? Si usted cree que el único conocimiento y saber importante y seguro es la ciencia, entonces lo que no es ciencia no vale nada.
Pero ese es un prejuicio cientificista totalmente erróneo y destructor de la integridad del ejercicio de la inteligencia en orden a la plenitud del vivir humano. El cientificismo es un error gravísimo y es un error deteriorante de la naturaleza humana, de la vida humana, del ejercicio de la inteligencia, como dije, en orden a la plenitud del vivir humano. Y si uno quiere trasladar un tipo de saber a otro, lo destruye, porque niega su naturaleza, niega su esencia. ¿Se entiende lo que digo? Si yo quiero hacer de un saber que por su esencia no es ciencia, ciencia, lo aniquilo porque le cambio el objeto, le cambio la naturaleza. ¿Se entiende? Y si quiero hacer de una ciencia una cosa distinta de una ciencia, lo mismo. No, esto es ciencia, amigo. Y si es ciencia hay que proceder de esta manera, la que corresponde al objeto propio de toda ciencia. Muy bien. Destaco entonces por último que ese saber por fe humana es racional, implica el juicio del entendimiento humano, ¿no? Esencialmente, creer es acto humano porque es acto racional, que un hombre le preste fe a lo que le dice otro hombre, y está llamado a ser razonable, es decir, a ejercerse con razonabilidad, y ahí entra toda la temática de los motivos de credibilidad, ¿no? Ya sea a quién da testimonio, ya sea al testimonio que da, que es el doble objeto de la fe humana, ¿no? Lo que creemos, eso se llama objeto material de la fe humana, y a quién le creemos, que es el objeto formal. Pero las dos cosas implican una valoración o una estimación que hace la razón de los fundamentos de la credibilidad. Eso no es un acto ajeno al ejercicio de la razón, es intrínsecamente racional y está llamado a ser plenamente razonable. ¿Estamos? El objeto material del saber histórico pertenece fundamentalmente al saber credencial. Porque si tenemos que estudiar acontecimientos, hechos, acciones humanas del pasado, ¿cómo llegamos a eso? Y prestándole fe a alguien o a algún documento escrito por alguien, ¿sí? A un relato escrito o oral de esos acontecimientos. ¿Se advierte o no se advierte? Tucídides, cuando se pone a escribir la historia del Peloponeso, dice eso, ¿sí? He buscado todas las noticias que he podido recabar acerca de estos hechos, ¿sí? Pero he investigado profundamente para tratar de alcanzar acerca de esos hechos la verdad. No me he conformado con la versión de uno solo, he buscado varias, ¿sí? ¿Se entiende? Pero esa es la razonabilidad en el creer, ¿no? Y el ejercicio de la razón. Este me dice esto, este me dice esto otro. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Hay diferencia en el relato, porque uno me dice una cosa, porque el otro me dice otra, ¿sí? ¿Qué habrá pasado? O estas dos cosas se complementan claramente. O la diferencia se puede explicar por el interés de este y el interés de este otro. Claro. Entonces usted reflexiona sobre eso, dirime los testimonios, los discierne, qué alcance tienen, hasta dónde llegan, qué motivaciones tienen, etc. Eso lo hace el que tiene que estimar el testimonio para llegar a... Pero si no, ¿cómo conoce el hecho? En este caso son hechos que pasaron en gran medida contemporáneamente a su vida, pero aunque sean hechos contemporáneos de uno los conoce todos. Nunca, jamás, ¿no? Tampoco. ¿Se entiende lo que digo? Entonces la historia de, de lo que pasó en la Argentina en el año 1989, por poner un año cualquiera, ¿no? Muchos de los que estamos acá vivíamos en 1989, pero eso quiere decir que sabemos todo lo que pasó en la Argentina. Y no, claro. ¿Se entiende? No. Entonces hay que prestarle... Sí, pero no están los documentos. No hay documentos escritos. Pero el documento escrito, como ya decíamos en la clase pasada, es algo que requiere nuestra fe, ¿o no? Usted va a un documento. Si este le escribió esta cartita a este otro y yo la encuentro, ¿sí? O este en su diario escribió esto. Perfecto. O hay un asiento, un registro oficial de esto o de aquello, ¿sí? Boletín oficial del Estado. ¿Está claro? Son documentos, sí, pero los documentos los escribió alguien, ¿o no? Los fechó alguien. Los firmó eventualmente alguien. Incluso en muchos casos alguien da fe como notario público de que eso es así en el documento, ¿no?
El notario da fe de que eso es así. Y nosotros le tenemos que dar fe al notario de que su fe es confiable, ¿o no? Y claro, sí. El notario atestigua, pero hay que creerle al notario. Sí, está bien, sí, pero es un acto de fe que hacemos, ¿sí? ¿Se entiende? El documento no nos saca de la esfera de la fe humana, eso es lo que estoy diciendo. Pero hay indicios materiales, sí, los indicios materiales son restos materiales de los acontecimientos, de los hechos, pero el indicio material no nos cuenta la historia, ¿eh? Le podemos sacar información al indicio material, pero el indicio material solo no hace historia. Por eso, en el concepto clásico de historia, donde no hay testimonios escritos, todavía no se habla de historia, ¿no? Claro. No. De derecho material puede sacar conclusiones generales, ¿está claro? O acerca de un hecho particular, pero sin entender cuál fue el hecho, ni qué se intentó hacer, ni para qué se hizo. ¿Se entiende lo que digo? Supongo que usted encuentra una tumba egipcia. Está bien. Ahí está, el resto material está. Hay una construcción arquitectónica, ¿sí? A veces modesta, a veces grande, a veces enorme, majestuosa. Más grande que cualquier otra cosa que se haya hecho como monumento sepulcral en la historia humana, ¿no? Las pirámides del antiguo imperio son una cosa increíble. ¿Qué es eso? Eso está hecho como monumento para cubrir el sepulcro del faraón, ¿no? Bien. Ahora, si no hubiera documentos escritos, ¿usted qué sabe? Primero, ¿está seguro que eso es un monumento sepulcral solamente? ¿O es algo más? ¿O significa algo más? ¿Y cómo sabe qué significa eso? Si no puede oír hablar a la gente que lo hizo. ¿Se entiende? Si no hay documentación y si no puede ir a textos que le indiquen qué es lo que se pretendía hacer con eso. Hace conjeturas nada más, y algunas en el aire totalmente, y desde su propio punto de vista. ¿Está claro lo que digo? Yo me imagino que pudieron hacer esto pensando en tal cosa, ¿no? Pero si usted quiere entender lo que se hizo ahí, ¿de qué depende? Y de que le hablen los egipcios que lo hicieron, ¿sí? Que le informen algo de lo que pensaban, de lo que creían, de lo que entendían de la realidad, ¿no? ¿Y eso cómo lo sabemos? ¿Por el resto material? No, señor. Ahí tiene que haber palabras que medien entre nosotros seres humanos y otros seres humanos que son los que hicieron eso. ¿Está claro? ¿El saber por fe humana es el único que entra en juego? Ciertamente que no. Ciertamente que no. Hay otros dos saberes que convergen. El saber por fe humana es la base del saber histórico y del conocimiento histórico y de la historia disciplina también, ¿eh? Que como disciplina le agregará un objeto bien preciso y definido, tanto material como formalmente, y un método adecuado para alcanzar el objeto con la actividad de investigación, que es lo que significa historia, dijimos la clase pasada, ¿no? Bien. Pero, cosa que no hacemos en ordinario cuando prestamos fe humana, ¿no? No vamos a estar investigando cada cosa. Con el ejemplo que yo puse, si un amigo viene y nos cuenta, che, usted estuvo en Chascomún y dice esto, nos vamos a poner a investigar a ver si eso es cierto o no es cierto. Sería absurdo y hasta ofensivo, hasta inmoral sería si es un amigo el que me lo cuenta, ¿no? Como estar investigando a ver si me dice la verdad o no me dice la verdad. ¿Se entiende? Lógico, es así. Bien, pero el historiador tiene que investigar, porque se trata de una disciplina rigurosa que tiene que esforzarse por la objetividad, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poco. Hay dos saberes que complementan necesariamente ese saber por fe humana. Uno es el saber por connaturalidad. Este juega un papel primordial en la historia y lo vamos a ver cuando hablemos del método. Porque si a uno le hablan de cosas de las que no tiene la posibilidad de analogar, por lo menos para entender de qué se habla, no puede entender nada. Si uno, respecto de aquellos acontecimientos que se le relatan o que se le narran, no puede comprender lo que hay en juego en el acontecimiento en modo alguno, porque él es totalmente ajeno, no puede en realidad hacer propiamente ese acto de fe humana que constituye el saber por fe humana. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Voy a poner algún ejemplo para que se advierta de qué estoy hablando. Si usted
historiador carece personalmente, por ejemplo, de toda religiosidad, ¿podrá entender qué significa una pirámide del Egipto faraónico? Casi con certeza, no. ¿Está claro lo que digo? Tenderá a interpretarlo desde otra manera. Es un monumento para manifestar poder. Listo, ya está. Se trata de una cuestión de poder. ¿Está claro? El faraón quiere manifestar su potencia, su magnificencia. Y por eso hace eso tan grande, tan enorme, que todo el mundo lo ve desde lejos. Y eso es así. Eso es una explicación razonable. Si uno estudia en realidad la historia del Egipto faraónico y compara faraones y faraones, ¿no? Los faraones que más entusiasta alarde de poder hicieron, no construyeron grandes sepulcros. Bien. Pero además existen muchos otros ejemplos en los que no se da eso, ¿está claro? Es decir, gobernantes que se pasaron todo el tiempo de su gobierno haciendo alarde de poder, pero no tienen grandes sepulcros. Una cosa no va necesariamente ligada a la otra, quiero decir, ¿no? No es ni necesario ni suficiente el concepto del alarde de poder para explicar semejante monumento. ¿Está claro? Pero además, si fuera solamente eso, se explicaría el hecho tal como se produjo en la realidad. Vamos que yo digo, es eso y ya se acabó, yo estoy convencido que es eso, no es otra cosa que eso. Pero eso es lo que dicen los documentos. Eso es lo que se infiere de los documentos. Las características de la edificación las puede explicar por eso. Basta eso. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Si usted quiere negarle toda significación religiosa al hecho, puede ser sencillamente porque a usted no le importa lo religioso. ¿Se ve lo que estoy diciendo o no? Ese ya es un acondicionamiento subjetivo del historiador que lo hace incapaz de connaturalidad con ciertas dimensiones de la realidad humana que a él le pasan por alto, pero no necesariamente le pasan por alto al resto de la humanidad, y mucho menos a los egipcios del siglo 23, 24 o 25 a.C. ¿Está claro? Hay que ver de qué se trata. Es un ejemplo que pongo, pero podría poner muchos otros. Partiendo inclusive de la connaturalidad que se da en el saber por fe humana vulgar, ¿no? Si a nosotros nos cuenta fulanito hizo tal cosa, fácilmente podemos tender a interpretar eso que hizo según nuestra propia idiosincrasia o no. ¿Eso quiere decir que lo hizo por lo que nosotros pensamos que lo hizo? En realidad, si lo interpretamos por nuestra idiosincrasia, lo que estamos pensando es la motivación que nosotros hubiéramos tenido para hacerlo, no la que tuvo la persona que lo hizo, que puede ser totalmente ajena a nuestra propia mentalidad y por lo tanto no la podemos ni entender. ¿Se ve lo que digo? ¿Está claro o no? Usted le cuenta a alguien que fulanito, que tenía una gran fortuna, se desprendió de su fortuna y la donó a los parientes y se fue a vivir en la pobreza, ¿no? Y usted dice, ¿por qué se volvió loco ese? ¿No? Una persona para la cual solamente la chifladura mental puede explicar semejante cosa, porque él no lo haría jamás, ¿está claro? Va a tender a pensar fácilmente que ese estaba loco, ¿o no? Porque no le cabe en el espíritu pensar otra motivación posible de eso. Ese ejemplo es clarísimo, me parece, ¿no? Entonces dice, este tipo se enloqueció, está chiflado, ¿sí? ¿Por qué no lo internan? ¿Se ve? ¿Pero por qué es eso? Y porque no les puede pasar por la mente otra posible causa del hecho, ¿sí? Ahí es donde entra el saber por connaturalidad. Yo en la clase pasada lo dije eso, si usted no tiene connaturalidad alguna con el objeto particular de la historia que quiere historiar, no puede hacer historia. ¿Se ve? Si no tiene experiencia del, supóngase,
de lo que es la vida monástica en absoluto. Y los valores y principios de la vida monástica a usted no le interesan en absoluto porque ni siquiera los puede entender. Usted va a hacer una historia del monacato. Pero mi hijo va a hablar de lo que no entiende, de lo que no puede ni captar en absoluto en su fundamento, en su raíz espiritual. ¿De qué va a hablar? La va a ver siempre desde causas que no tienen que ver con eso intrínsecamente, ¿o no? La va a explicar como un fenómeno socioeconómico, como un fenómeno político, quién sabe cómo qué, pero no desde sí misma, porque para usted en sí mismo no tiene sentido. ¿Está claro lo que digo? Bien. Ahí es donde entra el saber por connaturalidad, que es importantísimo, porque si no, no podemos captar la realidad. Claro, esto parece ir en contra de aquella otra sentencia de los antiguos, ¿no? Soy humano, nada de lo humano me es ajeno. Sí, pero eso es hasta por ahí nomás, ¿sí? ¿Sí? Sí, cierto, sí. Si uno es humano, nada de lo auténticamente humano debería serle ajeno, pero pasa que muchas cosas pueden sernos ajenas, por más humanos que seamos, ¿no? Porque a veces los humanos no somos tan humanos. ¿Sí? Es decir, la humanidad tiene el problema de la carga del pecado original que nos hace a veces poco humanos y a veces inhumanos, ¿no? Y entonces hay cosas humanas que no las entendemos, no las captamos en absoluto, ¿no? Esa es la humanidad recortada, la humanidad deteriorada, ¿no? Que también entra en juego en el conocimiento histórico, evidentemente. Bien. Fíjense lo difícil entonces que va apareciendo la historia ya, ¿no? No es fácil el objeto de la historia, ¿se ve? Porque tiene que ver con cosas muy profundas de la condición humana, de la naturaleza humana. Y el saber epistémico también converge con el saber histórico, y por supuesto que sí. El saber epistémico llama las ciencias, ¿está claro? Las ciencias en general. El saber epistémico, o el saber qué es ciencia, le puede servir al historiador también, y por supuesto que sí, porque conocemos por las ciencias realidades que son universales y son necesarias. Entonces, por ejemplo, para estimar los indicios, ¿nos serán de valor las ciencias? Y evidentemente que sí. ¿Está claro lo que digo? Ciencias naturales, métodos propios de las ciencias naturales, ¿no? Como si usted quiere datar un hallazgo arqueológico, como por caso, ¿no? Con cierta precisión. Entonces, obviamente que el conocimiento que es ciencia puede servir de instrumento, pero no resuelve el conocimiento del saber histórico, porque el objeto queda fuera de la ciencia. Usted no puede deducir los hechos singulares del pasado humano de ningún principio universal. ¿Está claro? Y por eso no puede ser objeto de ciencia. Porque la ciencia saca conclusiones universales o particulares de principios universales. Y se mueve siempre en la esfera de lo que es necesario. ¿Está claro? Nunca de lo que es singular. Cuando dije particulares no dije singular, Dije algún tipo de cosa que entra en ese género universal, pero tomado universalmente. ¿Está claro? En lógica, lo universal y lo particular pertenecen a lo que se llama común, como cantidad lógica, no a lo singular. ¿Está claro? Yo digo todo hombre o alguna parte de los hombres, estoy siempre en lo que es común. ¿Se entiende? Si yo digo Pedro, Juan, Andrés, ¿está claro? El rey San Luis de Francia o Pierre Megnard, que es el pintor que pintó esta Clio que está acá, de la que hablamos el otro día, ¿no? Esos son singulares, ¿se entiende? Singulares. Pintor francés del siglo XVII que hizo este cuadro, esta alegoría de Clio, de la que comentamos la clase pasada, ¿no? Bien. O el que hizo el ánfora donde está pintada la otra Clio, ese no sabemos quién fue. El nombre no lo conocemos, pero que fue un hombre seguro, ¿no? Un griego del siglo V a.C. Bien. Que tenía su nombre seguro, un singular, ¿sí? Que tenía su padre, su madre, probablemente esposa, hijo, ¿sí? Quizá. ¿Cómo sabemos eso? Y no lo sabemos, ¿no? Si hubiera algún documento, si estuviese firmada la obra, sabríamos, ¿no? Y se hizo en el taller de fulanito, ¿no? Y nosotros le prestamos fe a ese dato que está escrito en el ánfora, entonces sabemos, en el taller de un tal fulanito se hizo esto.
Ahora habría que ver cuántos trabajaban en el taller ese, si era solamente fulanito, o fulanito tenía 2, 5, 10 empleados que trabajaban con él, ¿no? ¿Quién hizo la ánfora esa? ¿Se ve? Pero son siempre acontecimientos singulares, ¿estamos? Y por eso no se pueden deducir ¿de qué? De principios universales. Y ahí está el error garrafal de tratar de convertir a la historia en una ciencia. Escamoteamos el objeto propio. ¿Tiene importancia saber de lo singular y concreto? Podría preguntarse uno. ¿O lo único que importa saber y conocer son las generalidades? ¿Importan solamente las cosas universales? A mí que me interesa saber cosas singulares, eso es... Incluso hay historiadores que hoy día sostienen esto, ¿no? La historia acontecimental, los acontecimientos singulares, concretos, todo eso es despreciable, no interesa para nada. Lo que importa es lo general, lo universal, ¿sí? Yo tengo el conocimiento universal y necesario y de ahí deduzco todo, saco las consecuencias. ¿Se ve? Es así, en realidad. Eso es así. Fíjense ustedes que el saber universalidades o generalidades es muy importante para el hombre, ¿sí? En la medida en que la inteligencia humana puede alcanzar lo que es universal. Ahora, ¿qué es lo universal que puede alcanzar la inteligencia humana? Lo esencial de las cosas, decimos en filosofía. ¿Está claro? ¿Qué es lo que captamos en ese ámbito de lo universal? Lo que tiene que ver con la esencia de las cosas. Y por ser esencial, ¿cómo es? Necesario, porque se da en todo, toda singularidad que pertenezca a cierta naturaleza o esencia, participa de eso que la constituye, y por lo tanto, eso o se da en esa cosa, o esa cosa no sería lo que es. ¿Está claro? El ser hombre se da en todo ser humano. ¿Está claro? El ser árbol en todo árbol. El ser cuadrilátero en toda cosa que tenga figura de cuadrilátero. ¿Está claro? Lo esencial de las cosas es universal, porque nuestra inteligencia solamente forma conceptos universales, ¿sí? Específicos o genéricos, pero solo conceptos de lo que es esencial universal. De ahí que tengamos tendencia a generalizar, porque es parte de la naturaleza de nuestra inteligencia. Pero esta dimensión de lo esencial, que es importantísima, conocer las esencias de las cosas, sí, claro, tiene como complemento necesario otra dimensión del ser, que es la existencial. Y acá vamos a parar a una cosa importantísima de advertir. Lo que existe en la realidad no son las esencias como entes subsistentes. Existimos singularidades de tal o cual esencia. ¿Está claro lo que digo? No existe la esencia de árbol. Existe este árbol, este otro, multitud de árboles, pero cada uno con su singularidad existente realmente. Hay esencia o naturaleza humana, sí, pero existimos las personas humanas singulares. ¿Está claro? La dimensión existencial del ser tiene que ver con lo singular. Entonces, así como es importantísimo el conocimiento que es ciencia para lo esencial, hay otros conocimientos que nos llevan a la captación de lo que podríamos llamar la dimensión más bien existencial de la realidad, que es siempre la que está ligada con lo singular. ¿Está claro? Ahora, cuando se trata de singularidades humanas, ese conocimiento de lo singular se acrecienta. ¿Por qué? Porque los hombres somos singulares o subsistentes de naturaleza racional, es decir, somos personas. Y en el conocimiento entre personas se trata siempre del conocimiento de lo que es singular, no meramente de lo que es universal. ¿Está claro? Y es importante el conocimiento de las personas para la vida humana, y es importantísimo. ¿Cómo va a ser importante? El saber histórico nos lleva a la dimensión existencial, singular y por lo tanto personal del ser de la realidad humana en particular, y por lo tanto nos lleva a una esfera del conocimiento intelectual que es importantísima para la ubicación de nosotros en el conjunto de la realidad. ¿Se advierte esto?
No es poco importante conocer las singularidades, es importantísimo. Aunque sean contingentes, por supuesto que sí. Precisamente hay cosas importantísimas que son contingentes, ¿o no? Y pues, por supuesto, claro. Son contingentes quiere decir que pasan pero pudieran no pasar. Que han pasado pudiendo no haber pasado. O que no pasaron pudiendo haber pasado. ¿Se entiende? Lo que es contingente, por ser contingente, ya no es importante. Pero ¿cómo no va a ser importante? Para empezar, la existencia de cada uno de nosotros es contingente. Y no es importante. Y más bien que sí. Bien, claro. Contingente. Que sea contingente no quiere decir que no sea relevante. Pero ahora viene otro asunto. Que la inteligencia humana se ponga a entender y con rigor lo singular y concreto y contingente es difícil. ¿Por qué? Y porque nuestra inteligencia se maneja en el ámbito de conceptos abstractos de orden universal. Entonces tiene tendencia a ¿qué? A generalizar, claro. Y así como es arduo en el conocimiento universal de la ciencia elevarse hacia las cosas que no caen bajo la experiencia, o sea, ascender abstractivamente hacia lo metafísico, eso es arduo, ¿por qué? Porque tenemos que movernos en lo puramente inteligible. Ahí ya hay un tipo de dificultad para la inteligencia humana, ¿no? La medida que tiene que prescindir, tiene que despojarse de lo que es experimentable. ¿Se entiende? De lo que está al alcance de nuestros sentidos, la inteligencia humana empieza a sentir que le falta el aire, ¿no? Cuando en realidad está subiendo a donde hay más aire. Pero hasta que se dé cuenta de eso, le puede parecer muy difícil eso. ¿Se entiende? Está subiendo a donde hay más aire, digo, para la inteligencia, porque está subiendo hacia lo que es más inteligible, no hacia lo que es menos. Pero que al hombre le cuesta más entender, ¿está claro? Si al chico usted le habla de las plantas, los animalitos, ¿entienden? Ahora, las matemáticas, la matemática es más abstracta, claro, sí, pero el objeto de la matemática es mucho más perfectamente inteligible que el de las ciencias naturales. ¿Por qué? Y porque es más formal y menos material. Pero la inteligencia ahí tiene que hacer un esfuerzo de ascenso. Y si pasa de la matemática a la metafísica, ni le digo, porque ahí ya toda imagen tiene que ser dejada de lado y moverse en la esfera de lo que es puramente inteligible, pero no es sensible en modo alguno. Y entonces la inteligencia humana les cuesta más todavía, ¿sí? Pero hay otras cosas que son difíciles. Esa es una línea de dificultad. Pero también es difícil centrar la inteligencia en lo que es singular, concreto y encima contingente. ¿Está claro? Porque nos movemos con facilidad en la esfera de lo que es general, universal, porque es así, no puede ser de otra manera. Cuando la inteligencia toca algo que es así, no puede ser de otra manera, se siente tranquila, cómoda, ¿o no? Y nosotros nos sentimos cómodos. ¿Se ve? 2 más 2 es 4 y chao, y se acabó, no puede ser de otra manera, es necesariamente así. ¿Sí? Por más relativistas que rayen, es así. ¿Está claro? Es así, no tiene vuelta eso. La inteligencia humana ahí se siente segura. Ahora, usted dice, Napoleón decidió hacer la campaña de Rusia. ¿Por qué? ¿Usted ahí va a alcanzar una causa necesaria y universal? No, ¿qué va a alcanzar? Tendrá que estudiar por qué se le ocurrió a Napoleón la campaña de Rusia, qué situaciones contingentes había que lo impulsaron a eso, ¿no? Qué factores de su mentalidad, de su concepción de su propia grandeza o misión, como él la entendía, que es un montón de cosas, se da cuenta. ¿Sí? Y cuando llegue a alguna conclusión, y puede ser, es probable, habrá que ver. ¿Sí? Son muchas cosas contingentes las que entran ahí en juego, ¿se entiende? Entonces, a la inteligencia humana le resulta difícil quedarse ahí en lugar de, no, esto fue así porque no podía ser de otra manera. Si no lo hubiera hecho Napoleón, lo hubiera hecho otro, porque total, eso tenía que acontecer. Usted transforma lo que es contingente en una necesidad para que su inteligencia se quede tranquila, ¿no? Pero no es así, se da cuenta. Si uno no respeta la contingencia del hecho histórico, de nuevo escamotea la realidad, escamotea el hecho. ¿Está claro lo que digo? Lo está suprimiendo y está haciendo aparecer una especie de necesidad natural que no tiene nada que ver con la historia.
Lo singular es arduo, lo contingente es arduo. Queda claro esto, ¿no? Y recordemos que el objeto de la historia tiene una doble contingencia. Hay una contingencia de todo lo que es singular, aunque sea un acontecimiento natural, ¿eh? Y el ejemplo más claro lo tienen ustedes con la meteorología. ¿Se entiende? Usted puede estudiar los principios físicos que regulan los movimientos de las masas de aire. Todos esos principios así en la abstracción de la física son seguros, ciertos, están perfectos, ¿sí? El aire circula de acá para allá porque la diferencia de presiones, todo eso que le explican en una geografía general, perfecto, magnífico. Ahora, mañana va a llover, dice el meteorólogo. ¿Dónde va a llover? ¿Dónde va a llover? ¿Hasta dónde? ¿Sí? Llueve hasta la calle 12, pero ya en 11 no cayó la lluvia. O el granizo cayó acá, pero no cayó allá. ¿Y cómo sabes? No, nadie lo puede saber hasta que no pasa. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque hay un aspecto de contingencia también en los acontecimientos naturales singulares. ¿Se ve? Hay una dimensión de contingencia que hace a lo que es... Porque se pueden cruzar con la línea causal, otra línea causal, y produce lo que se llama, que es aleatorio en la naturaleza, ¿no? Lo casual, que no lo explica la causalidad. ¿Está claro lo que digo? Bien. Pero en los acontecimientos singulares de la historia, que son acciones de los hombres, hay una contingencia mucho más profunda y mucho más importante, que es la que tiene que ver con el ejercicio del libre arbitrio de la voluntad humana. ¿Está claro lo que digo? Si usted a los hechos históricos no le respeta la contingencia, lo que está aboliendo de la ecuación es nada más y nada menos que la raíz primera de las obras humanas, que es la voluntad humana y la razón humana, de cada quien. ¿Se entiende? Por supuesto que hay ciertas generalidades del pensamiento que pueden afectar a una sociedad, todo eso que usted quiera hacer, eso lo tiene que estudiar el historiador también, pero eso surge de la singularidad de los hombres. ¿Está claro? Y genera una cierta tradición común a muchos hombres. Pero todavía, con una tradición común, ¿todos los hombres obran igual? No, señor. Basta que usted estudie, póngase la vida paralela de Plutarco, se lee todas las vidas que tienen que ver con reyes de Esparta. Todos los reyes de Esparta obraron lo mismo, hicieron lo mismo, pensaron igual. No, señor, eran todos espartanos, todos tenían la misma tradición, estaban todos educados igual, con el mismo sistema, ¿no? Que era bastante duro, por cierto, que conocemos gracias a los historiadores griegos antiguos, ¿no? El sistema de la educación espartana. ¿Pero todos eran iguales? No, señor, de ninguna manera. Había algunos más valerosos, otros menos, unos más prudentes, otros menos, unos más soberbios, otros menos. ¿Y entonces obraban igual? No, señor, no. ¿Lo que hizo uno lo hubiera hecho el otro? Ah, no necesariamente. ¿Ve? Este obra así, pero si hubiera habido otro rey en su lugar, quizá hubiera obrado de otra manera. ¿Está claro? Cualquier rey espartano hubiera hecho lo que hizo Leonidas en las Termópilas. ¿Y quién sabe? ¿Cómo puede decir? ¿Cómo alguien puede decir eso? ¿Se entiende lo que digo? Eso lo decidió él. Uno puede decir, sí, los espartanos tenían una formación que inclinaba a eso, y con eso ya cuando tenía una formación que inclina a eso, usted de ahí saca que lo va a hacer. Da un paso ilegítimo. ¿Se entiende lo que digo? Si no, todas las personas que tienen la misma formación lo verían igual. ¿Y es así? No, señor, de ninguna especie, de ninguna manera. Para nada de nada. No. ¿Eso es de experiencia vulgar o no? Y cualquier persona sensata se da cuenta que es así. Porque a la historia le va a aplicar otra cosa. ¿Está claro? Hablé del saber empírico, ¿no? Y de la experiencia vulgar, del saber vulgar. Esa es la base de todo otro saber, ¿eh? Que nunca hay que olvidar, por favor. Ni el que hace ciencia, ni el que hace historia, ni el que hace nada de nada. Porque el saber empírico y el saber vulgar son la raíz y fundamento de todo otro saber. Bien, vamos al objeto formal, si no... Ah, una cosa más, porque puse algunas objeciones ahí. Sí.